Muchas gracias por la presentación. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis todas y todos? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias al Ateneo, sobre todo por este rato maravilloso y sobre todo por esta semana que andamos enredando de idas y venidas y que vamos, que hemos ido preparando esta conferencia. Os cuento que hoy es un día para mí absolutamente de locos. Y os lo voy a confesar en el arranque del programa porque llevo, desde que terminé vuelo 19, trabajando en una segunda historia. Y esta segunda historia hoy me ha llevado hasta una ciudad de España a la que he tenido que ir y volver para poder estar ahora junto a vosotros y que me está provocando una sorpresa extra porque, insisto, os tengo una segunda parte preparada que os la contaré al final de esta conferencia en donde, estamos, insisto, trabajando en una novela basada en un hecho real con también un desaparecido, pero que no sucede en Estados Unidos, sino que sucede en nuestro país. Hasta aquí puedo leer, como decían antiguamente en el 1, 2, 3, hace muchos, muchos años, porque yo era muy, muy niño. Así que a partir de aquí voy a hablaros del vuelo 19. Insisto, muchas gracias al Ateneo, gracias Carmen por vuestro cariño y a todo el equipo que estáis detrás de esta historia. Muchas gracias a Sergio, a todos, a Alfonso, a los que hacéis posible que en un rato vayan pasando cosas. El vuelo 19, como muy bien apuntábamos al principio, para los que no lo sepáis y para los que lo conozcáis, es un hecho verídico que sucedió ese 5 de diciembre de 1945. Ese día estaba previsto que despegaran, y despegaron 5 aviones Avenger de la Marina de los Estados Unidos, 2 de ellos pilotados por pilotos de la Marina de los Estados Unidos. Uno de esos 2 pilotos era el instructor de vuelo, Taylor, y otros 3 pilotados por marines, que es una unidad distinta, pero que estaban dentro de ese grupo especial. Bueno, la historia es conocida, desaparecen sin dejar rastro. Esa misma noche desaparece un 6º avión, que es uno de los 300 aviones que se utilizaron durante esos siguientes días en vuelos de reconocimiento para intentar encontrar algo. Cuando digo desaparecen, es que no encontraron absolutamente nada, ni un solo resto, ni un chaleco salvavidas, ni un paracaídas, ni un trozo de avión, nada, de nada, de nada. A día de hoy, y hemos cumplido hace nada los 75 años, este pasado mes de diciembre, 75 años de la desaparición del vuelo 19, bueno, pues a día de hoy estamos como estábamos hace 75 años. No hay nada de este vuelo 19. O quizás sí, o quizás sí. Y iré contándoos en el camino, en ese o quizás sí. ¿Qué es lo que a mí me provoca el lanzarme sobre el vuelo 19? Realmente hay dos partes. Hay una primera parte que pasa en mi juventud, viviendo en Barcelona. Mis padres un día traen a casa un libro. Ese libro habla sobre el Triángulo de las Bermudas. El primer caso de este libro es precisamente el vuelo 19, y por alguna razón que desconozco, porque no sé la razón del por qué, se me queda tan grabada esa historia que años después, cuando me traslado a vivir a Estados Unidos, yo he tenido 2 ciudades en donde he estado viviendo y estudiando. Mi primer aterrizaje en Estados Unidos fue en la costa oeste de los Estados Unidos, en San Francisco, y de ahí mi segundo aterrizaje fue en Miami, en donde he pasado estos últimos 12 años. Ahora llevo de vuelta, déjame que haga memoria, 8 años ya, 7 años, 8 años ya llevo en España, creo. Hablo de memoria, no sé si llevo 7 años de vuelta, 8 años, que no es unos años en donde haya estado en España, porque la gente que me conoce sabe que aproximadamente vuelo unas 5 o 6 veces al año a casa a Miami. Bueno, cuando llego a Miami descubro que esa obsesión del vuelo 19 sigue dentro de mí. Descubro que en Miami, en Fort Lauderdale, como muy bien apuntaba Sergio, sigue estando muy presente la historia del vuelo 19. Tanto es así que cada 5 de diciembre se hace una ceremonia en recuerdo de los desaparecidos, que en el aeropuerto de Fort Lauderdale
sigue existiendo y hay un monumento especial a los desaparecidos del vuelo 19. A día de hoy, lo podéis ver, sí, ahora no podemos volar por la pandemia, pero si pudieseis volar mañana mismo a Miami, podríais ir al aeropuerto internacional de Fort Lauderdale y ver ese monumento y cómo en el día a día la gente sabe que es el vuelo 19. Y entonces, eso tiene una segunda parte. Y esa segunda parte es cuando yo empiezo a interesarme mucho más por ese vuelo 19, la aparición de ese telegrama, del telegrama de George Paonessa, que es uno de los componentes de los desaparecidos del vuelo 19, que le manda 21 días después de haber desaparecido a su hermano, lo manda el día de San Esteban, el 26 de diciembre. Su hermano está cumpliendo el servicio militar también porque ha luchado en la Segunda Guerra Mundial con los marines en Washington y le llega el telegrama, que en nada os lo enseñaré porque os lo voy a estar comentando a lo largo de la entrevista. Y ese telegrama pone: te han informado mal sobre mí, estoy muy vivo, y firma como le llamaba la madre de pequeño. La madre de bebé en casa era Georgie, y solo la familia le llamaba Georgie y nadie fuera de la familia sabía que le llamaba Georgie. La familia Paonessa a día de hoy sigue manteniendo que ese telegrama lo mandó George Paonessa. Vale. ¿Qué me pasa a mí cuando en los inicios de mi investigación, de saber algo más sobre el vuelo 19, encuentro esto y la familia Paonessa dice que ese telegrama es de verdad? Pues que me cambia la historia. Me cambia la historia y decido cambiar la historia. Y decido no buscar al vuelo 19, sino buscar si alguien sobrevivió al vuelo 19. Y a partir de aquí voy a deshacer un poco todo este ovillo y os lo voy a explicar. Lo primero, el vuelo 19 hasta hace poco, en manos de algunos investigadores, algunos que he tenido afortunadamente la suerte de conocer, que mantenían que no habían desaparecido del Triángulo de las Bermudas, pero el vuelo 19 aparece como el gran vuelo desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. ¿Y qué es el Triángulo de las Bermudas? Esa es un poco la primera gran pregunta que yo me hice una vez aparece lógicamente la documentación que tengo, todo es: ¿existe, no existe el Triángulo de las Bermudas? Os quiero poner una fotografía para compartirla con vosotros para que la veáis mientras tanto y tengáis claro por dónde viene el Triángulo de las Bermudas. Si os fijáis, va desde Miami a la izquierda hacia Bermuda, desde Miami hacia la derecha, hacia San Juan de Puerto Rico, y ahí se cierra ese triángulo. Mi gran primera pregunta que yo me hice cuando me estoy empezando la investigación es, bueno, yo he pasado volando y paso volando cada 2x3 por encima del Triángulo de las Bermudas, porque si vuelas desde cualquier punto de España, desde Madrid, desde el aeropuerto hasta el aeropuerto de Miami, pasas por el Triángulo de las Bermudas, pasas por encima de Bahamas, me baño en las playas de Miami, por tanto, directamente estoy bañándome frente al Triángulo de las Bermudas. Bueno, la gran primera pregunta fue: ¿qué hacemos con el Triángulo de las Bermudas? ¿Existe o no? ¿Nos creemos? ¿Qué teoría nos creemos? ¿Y qué pasa con todos los barcos y aviones que han desaparecido en esa zona? Bueno, años después os puedo decir que yo no sé si existe o no el Triángulo de las Bermudas, pero es cierto que muchas de las cosas que han pasado en ese triángulo no tienen a día de hoy ningún tipo de explicación y es muy complicado poder darle una explicación, no sé cómo deciros, lo racional, y lo pongo entre comillas, de lo que le puede haber pasado a cualquiera de estos aparatos por haber desaparecido. Pero regresando al vuelo 19, una de las primeras cosas también que me doy cuenta es que necesito saber qué piensa la Marina de los Estados Unidos sobre este vuelo desaparecido. No os lo he enseñado, pero lo enseñaré ya que estamos. Si no lo habéis visto, esto es una escuadrilla precisamente de los aviones desaparecidos, ¿vale? Estos eran los Avengers, cada avión lleva 3 personas, pero en el caso del vuelo 19, ese día, bueno, uno de ellos no pudo volar y volaban solo 14 y no 15. Por eso desaparecen los 14 y luego en el otro avión de búsqueda desaparecen 13 más y en total 27 personas. Bueno,
¿Qué hacemos con la Marina? Imaginaros, cómo un periodista español afincado en Estados Unidos, por más que tuviese mi situación más que legal americana, llamando a la puerta de la Marina de los Estados Unidos para preguntar sobre un vuelo de ellos desaparecido. ¿Os podéis imaginar mi cara de susto y la cara de susto de ellos? Porque al final todos estábamos en la misma página diciendo, pero bueno, ¿y este marciano de dónde ha salido? Y la otra parte es, ¿cómo puede ser que un tipo que no sea de Estados Unidos se esté preocupando por esto? Afortunadamente tuve la suerte de conocer al capitán Mayer. Él llevaba décadas buscando al vuelo 19 y cuando yo me acerco a él, que era una persona mayor, pero con una capacidad de trabajo absolutamente brutal, porque ya se había jubilado y todo, y le explico mi parte de la investigación y cómo yo estoy recorriendo el camino al revés y estoy buscando a la familia Paonesa y he descubierto y he constatado que el telegrama existía, que la familia sigue pensando que el telegrama es cierto, que la familia Paonesa tiene un lugar dedicado a George Paonesa en Arlington, que es el cementerio militar más importante de los Estados Unidos. Ojo, porque ellos no pusieron la lápida en Arlington, ellos no contrataron el agujero, para que me entendáis, donde supuestamente tendría que haber un cuerpo, que no lo hay, y ellos sí que, con la boca pequeña, se han hecho cargo años después de esto, pero no existe un registro de quién en Arlington. Podéis imaginar que uno no puede ir por la vida enterrando a alguien que no existe. O sea, yo no puedo ir a Arlington mañana, abrir un agujero en el suelo y decir que ahí entierro a un soldado X, porque no funciona así, ¿no? Bueno, pues ese registro no está. Y curiosamente, George Paonesa, el mismo tío que tenía el telegrama, tiene eso en Arlington, y en ese camino de investigación, cuando llego hasta el capitán Mayer, le digo que he encontrado también documentos en donde la exnovia de George Paonesa reconoce 5 años después, en los 50, que ha hablado 2 veces con él en Los Ángeles. Bueno, a partir de ahí y gracias a la intervención de él, se me abren las puertas y la Marina de los Estados Unidos accede a darme un informe de 500 páginas de 1945 escritas a máquina, con toda la investigación realizada en los días posteriores a la desaparición del vuelo 19. ¿Qué pasa en esa investigación? ¿Qué me encuentro ahí en esa investigación? Bueno, lo primero que me encuentro es que la búsqueda ha sido exhaustiva, que se jugaron la vida en el aire y en el mar para intentar encontrar algo y que no encontraron nada en los días siguientes. Que sí que acudieron a una serie de alertas y de avisos y que en todas ellas pues resultó que no eran ciertas, que no había nada, que no encontraron nada. La segunda parte es descubro el caos que hay en tierra. En tierra se reacciona muy tarde en la búsqueda del vuelo 19. Prácticamente ellos estaban sin combustible cuando realmente empiezan la búsqueda en Fort Lauderdale. ¿Por qué? Porque el capitán que estaba al mando de esa base ese día estaba de un permiso que se había dado él, se había otorgado para ir a cazar patos. No se entera hasta la mañana siguiente que lo van a buscar, de que tiene 5 aviones desaparecidos en la base y que hay un avión de reconocimiento que también ha desaparecido durante la noche. También se habla de las condiciones meteorológicas, que eran muy malas. Ellos despegan tarde por 2 razones. La primera, porque el instructor Taylor no quería volar ese día, llevaba ya varios días sin volar, y eso lo voy contando en el libro, voy relatando cómo probablemente algo que hoy en día es para nosotros más conocido, como es el estrés postraumático de la guerra, pues para Taylor, que era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que había caído hasta en 3 ocasiones en el Pacífico en el agua y lo habían rescatado. La última vez estuvieron hasta 3 días, estuvo el tío solo en un bote para que lo rescataran también. Bueno, pues que probablemente estaba ya con demasiadas horas de vuelo en la cabeza, pero no le hicieron caso, no encontró quien le sustituyera y por tanto tiene que volar. Todo eso hace y provoca que el vuelo 19 salga mucho más tarde de la hora prevista,
prácticamente al mediodía, y también el mal tiempo, porque esa mañana había llovido. ¿Qué pasa en el 45? Pues hay un par de detalles a tener en cuenta en toda esta historia. El primero, que no había puntos meteorológicos como hoy en día, no estaban los satélites, había un pequeño lugar en Bahamas que controlaban, por cierto, los británicos, porque Bahamas estaba bajo protección de los británicos, y por eso la RAF también, que es las Fuerzas Aéreas Inglesas, participan en esa búsqueda del vuelo 19. Bueno, pues habían dado un parte por la mañana, y el parte por la mañana era, pues hoy va a llover. Pues muy bien, pues hoy va a llover, pero no sabes si a las 4 de la tarde va a estar diluviando o no, y sabéis que en esa zona del Caribe, que os enseñaré una vez más, para que lo tengáis en cuenta, sabéis que bueno, tenemos unas tormentas de grandes proporciones, y cuando no tenemos huracanes, y claro, todo eso al final pues no te vale con un parte de la mañana y ya está. Fijaros aquí que es el triángulo, el ejercicio que tenía que hacer el vuelo 19, es mucho más chiquitito que el triángulo que habéis visto antes, que es el Triángulo de las Bermudas. El ejercicio del vuelo 19 era ir sobre Bahamas, hacer un pequeño ejercicio de bombardeo, girar a la izquierda, otra vez a la izquierda y regresar a la base. ¿Vale? Esa era la idea del ejercicio. Bueno, pues despegan tardísimo, despegan prácticamente sobre las 2 de la tarde, y a partir de ahí todos los problemas. ¿Por qué? Porque ese día entró el peor temporal del invierno, se encuentran en una zona que cuando han empezado el vuelo ya tienen vientos racheados tremendos, muchos problemas para la navegación, se pierden y les entra la tormenta, con lo cual empiezan a perder luz y referencias visuales, y todo eso termina que se les echa la noche encima. En esta fotografía que estáis viendo ahora, donde se ve el vuelo 19, el vuelo que tenía que hacer en toda la zona de Bahamas, quiero que os fijéis que un poquito al final de la punta o de la lengua de tierra de Florida, ¿vale?, están los Cayos. En algún momento, y por una razón que desconozco, el instructor del vuelo cree que no están volando sobre Bahamas, sino que están volando sobre los Cayos. Esto va a provocar una confusión terrible, y luego la consecuencia directa será que en el primer informe de la Marina de los Estados Unidos le acusan directamente a Charles Taylor, al teniente instructor del vuelo, de ser el culpable de la desaparición del vuelo 19. Pero ya veréis que esto tiene un recorrido mucho más largo. Una vez sale el vuelo y ellos empiezan a tener problemas sobre Bahamas, hay una situación muy compleja, y es que Estados Unidos ya había desmontado todos los radares de larga distancia de la costa, porque la Segunda Guerra Mundial había terminado. En septiembre se habían rendido los japoneses, en mayo habían caído los nazis, y toda la red que tenían de radares de larga distancia de la costa los desmontan porque son carísimos, no hay mantenimiento para ellos, y por tanto ya no pueden hacer un seguimiento tan especial del vuelo 19. Y una segunda cosa peor todavía, los aviones del vuelo 19 llevaban una pequeña, bueno, lo llevaban realmente todos los aviones, como una pequeña palanca a la que tenías que dar para que te vieran en los radares, ¿vale? Para que te identificaran. Y cuando cerrabas esa palanca, los radares no te seguían, que era lo que se hacía normalmente durante la guerra. Para que el enemigo no te viera, nunca llevabas esa, digamos, esa luz conectada, que no es una luz, para que me entendáis. No os quiero hablar de cosas técnicas porque a lo mejor me matáis directamente. Bueno, entonces, por razones, segunda cosa que tampoco se entiende y que se plasma en el informe, por razones que se desconoce, jamás conectaron, ninguno de los aviones, ninguno de ellos jamás conectó esa palanquita para que fueran seguidos a través de los radares. Vale, con toda esta información, yo empiezo a abrumarme, porque empiezo a ver que hay errores en tierra, errores en el aire. Un tercer factor que todavía no os lo he contado, pero que os lo pongo ahora sobre la mesa, y es que el primero que escucha al vuelo 19 en problemas es otro piloto que está en el aire, Fox, y que está precisamente en un grupo de entrenamiento, y que se da cuenta que no es su grupo el que está hablando, sino que está oyendo a los pilotos de otra unidad que están diciendo que tienen problemas, que se han perdido, que no saben dónde están,
etc. Fox consigue contactar con ellos y con Taylor y hablar, intentar ayudarse. Pero claro, ¿cuál es el problema? Pues que Taylor cree que está ahí al sur, no en el triangulito del vuelo 19, sino al final de donde está la tierrecita. Y en Los Cayos. Y claro, si está ahí, el otro les recomienda que vuelen hacia el norte, que vuelen hacia tierra. Pero realmente lo que tenía que hacer el vuelo 19 era volar al oeste para volver a la base, no hacia el norte. A partir de aquí hay una serie de comunicaciones donde intentan ayudarse. Fox se da cuenta que no pueden estar en Los Cayos porque él intenta ir a por ellos, a buscarlos, y cada vez que se acerca más hacia el sur los va perdiendo, por tanto tienen que estar sobre Bahamas, al oeste, y cuando ve que se va a quedar, tiene problemas también el de radio, cuando ve que se va a quedar sin combustible, regresa a la base y ya no le dejan despegar, porque tienen miedo que él también desaparezca. Otra metida más de pata, por cierto, que queda reflejado así en el informe, por parte de las decisiones que se toman en tierra. Vale. A estas alturas de informe, a estas alturas de entrevistas, que yo también me preocupo por saber más de Taylor y consigo contactar con un periodista que tiene un libro maravilloso porque escribió la historia de solo el instructor, descubro que este tipo era un tipo muy capaz, que había volado en la misma escuadrilla que George Bush padre, presidente de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que de él se hablan maravillas, no de George Bush padre, sino de este piloto de Taylor, se hablan maravillas como piloto, que es un tipo muy capacitado. Y cuando ya tengo todos esos informes y cuando tengo toda esa documentación, claro, yo empiezo a darme cuenta que de Triángulo de las Bermudas nada, pero claro, estoy en el mismo punto que quizá la Marina en el 45. ¿Cómo puede ser que no hayan sido capaces de encontrar ningún resto? Bien, aquí hay una segunda parte en el informe importantísima y hay una segunda parte de investigación por mi parte. Y es que me empiezo a dar cuenta que en todo lo que hizo el equipo de guardacostas de los Estados Unidos, porque llega un momento que son los guardacostas los que se ponen al frente de la operación, aparte de que les están buscando de todas las bases de Florida y todo, los guardacostas son los que toman cartas en el asunto, sí que recibieron muchas señales de muchos lugares distintos y sí que hay transcripciones de varias conversaciones. Y en esas conversaciones, lo primero que te llama la atención y que te sorprende que no se hayan sacado tal y como sucedieron a la luz, porque sí que se han sacado trozos que les han convenido para hacer creer el misterio del Triángulo de las Bermudas, es que hay un momento en donde los otros pilotos se dan cuenta que el instructor está confundido, que no están volando en Los Cayos, que ellos están volando en Bahamas y que Powers, que es precisamente el piloto en donde iba George Paonessa, que era el operador de radio de ese piloto, junto a Thompson, que era el artillero, toma el liderazgo de esa unidad y pone rumbo hacia el oeste, o sea, por fin pone rumbo hacia Florida. En mitad de la tormenta, con poco combustible, con muchos problemas, hacen ese cambio y lo acepta el instructor y vuelan hacia Florida. Claro, aquí es cuando yo empiezo a ver que, ojo, porque lo que todo el mundo había pensado, que ellos desaparecen en algún lugar de alta mar, no, que estos tíos están volviendo hacia Florida cuando cae el primero de los 5 porque se queda sin combustible. Vale, están volando hacia Florida, nos hemos quedado sin uno, nos quedan 4. Aparentemente, ese primer avión que cae, aparentemente podrían haber sobrevivido al amerizaje en el agua y tenemos a 3 tipos en el agua y 4 aviones volando, pero volando hacia Florida, o sea, volviendo a la base de verdad. Bien, y justos de combustible. Sigue la búsqueda y te das cuenta que hay un momento en donde Taylor, de nuevo el instructor, no cree en lo que están haciendo los otros pilotos y decide de nuevo poner rumbo hacia el Atlántico, confundido pensando que estaba otra vez encima de Los Cayos. Bien, a él solo le sigue Bossi,
el más novato de todos, pero los otros dos pilotos, que son marines los dos, siguen volando hacia Florida. Bueno, pues si estamos en esa situación, perdóname que os saco el mapa y así os tengo abrumados con el mapa. Bueno, viendo esa situación, cambia totalmente la perspectiva de todo, de la investigación, de las preguntas, de la gente que tengo que buscar. ¿Por qué? Porque por primera vez tengo constancia de que quizás no estoy equivocado. Quizá alguien salió vivo del vuelo 19. Quizá George Paonessa, si ellos volaron hacia Florida, salió vivo. Pero claro, me llega mi segunda gran duda y es, vale, pero ¿y si salió vivo? ¿Por qué no lo dijo? Si sobrevives a esa movida, ¿por qué no das un paso adelante? Bueno, aquí os voy a hacer un paréntesis y os voy a contar una anécdota. Yo, en una locura mental absoluta, y yendo y viniendo de Miami, me acerco a la Embajada de Estados Unidos en Madrid y les digo, mira, ¿qué tal? Soy José Antonio Ponseti, encantado, un gusto. Necesito hablar con un piloto de combate de los Estados Unidos. Afortunadamente tengo buenos amigos dentro de la embajada, no os penséis que fue así tan fácil. Y me dicen que me van a poner en contacto con el máximo responsable en Europa de pilotos de combate de Estados Unidos. ¿Por qué quiero hablar yo con un piloto de combate? Porque necesito entender todo eso que está pasando. Y necesito entender cómo piensa un piloto para ver si encuentro una justificación a la no aparición o a la no confesión de George Paonessa si salió vivo de ese accidente. Bueno, esas conversaciones fueron alucinantes porque en principio me habían dado 10 minutos de charla controlada, muy americano, sin teléfonos, sin ningún aparato electrónico, solo con una libreta y un bolígrafo que me dieron ellos y que tenía que devolver el bolígrafo al final de la entrevista. Y esa entrevista de 10 minutos se convirtió en una charla de hora y media y en una relación espectacular con este piloto de combate, insisto, que estaba en activo en aquel momento y que sigue en activo al día de hoy, y compartiendo WhatsApps y sobre todo cuando yo fui escribiendo la historia, compartiendo dudas con él. He tenido una segunda parte de esta historia que para mí fue apasionante y es que me invitó el ala 14 española en Albacete, que son nuestros Top Gun, nuestros pilotos de élite, y tuve una charla con ellos planteándoles el problema brutal y sobre todo de cómo reaccionarían ellos, de cuáles pensaban que podían ser las motivaciones o no. Así que no sé si habrá nadie del ala 14 a estas horas viéndome, pero un abrazo enorme porque son una gente estupenda, son un 10. Bueno, dicho eso y volviendo a la historia, ya me plantea una cosa importante que tendríamos que entender todos. En el momento en que tu líder va por un lado y tú vas por otro, en las reglas del juego del 45, terminada la Segunda Guerra Mundial, eso es desertar, eso es amotinarse y eso tiene consecuencias de meterte enfrente de un tribunal de guerra y los años que te pueden caer. O sea, era una situación dantesca. Empiezo a encontrar quizás una explicación a la razón de por qué George Paonessa no quiso aparecer. Probablemente George Paonessa sabían que estaban obrando mal, que habían desobedecido las órdenes y que a pesar de que estaba equivocado su mando en época de guerra y posguerra, no podías desobedecer a tu mando y tenías que ir donde iba tu mando, si no, eso estaba penado con un consejo de guerra. Bueno, ¿qué pasa si Paonessa es consciente de eso? ¿Qué pasa si Paonessa sale vivo y sabe que es el único superviviente y que si tiene que afrontar un consejo de guerra, va a pagar él por todos los desaparecidos? Bueno, pues eso empieza a tener una razón. Eso empieza a parecer que quizá podría ser una justificación a esa situación. Segunda cosa que está pasando en diciembre del 45. Los Estados Unidos están teniendo un problemón con las tropas. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería irse a casa. Todos estos chavales llevaban 3, 4 años peleando, habían salido vivos,
los que habían luchado en el Pacífico, los que habían luchado en Europa, estaban hartos del ejército, pero claro, tenían un contrato firmado. Estados Unidos no quería soltar todavía las tropas, porque no sé si conocéis que, entre otros, Patton, en diciembre de ese año, que por cierto murió en diciembre de ese año, después de lo del vuelo 19, estaba como loco para llegar con las tropas norteamericanas hasta Moscú, porque creía que ya que estaban ahí, lo que tenían que hacer era entrar a Moscú y terminar también con el comunismo. Y había un momento de máxima tensión entre soldados, mandos. Me pasaron un montón de lecturas en donde el no obedecer a los mandos era el pan nuestro cada día. Había colas en enfermería, al que no le dolía una rodilla le dolía una oreja, al que no le dolía el pie. Era absolutamente una situación bastante complicada y compleja. Claro, segunda parte que tienes, si te dan por muerto, ya estás fuera del ejército y puedes hacer vida de civil. Bueno, un segundo punto interesante en toda la desaparición del vuelo 19. ¿Cuál es otra parte más de entender la fotografía gigante del vuelo 19? Lo importante que fue la desaparición de este vuelo a nivel mediático ya en el año 45. ¿Por qué? Porque la gente no podía entender que en época de paz desaparecieran 27 pilotos. No podía entender que 6 aviones y 27 hombres desaparecieran sin más y que no se encontrara ningún rastro de ellos. Las portadas de todos los periódicos de los días posteriores, tenéis que tener en cuenta que el 5 de diciembre, del 5 al 6 de diciembre es cuando desaparece el vuelo 19, el 7 era el 4º aniversario del bombardeo de Pearl Harbor. Y entonces en las portadas de los periódicos venía el recuerdo de Pearl Harbor, que fue el motivo por el cual entró Estados Unidos en la guerra, y venía al lado la desaparición del vuelo 19 a nivel nacional. Entonces, ese punto mediático también en toda la investigación me ayudó mucho a entender cuál fue la reacción de las familias de los desaparecidos, porque la presión de las familias de los desaparecidos fue total. La presión de la madre de Taylor, del teniente que estaba al cargo del grupo, fue junto a su hermana, que era la tía de Taylor. Bueno, fue una cosa de locos, porque habló con políticos, fue capaz de llegar hasta el almirante Nimitz, que era el máximo responsable de la Marina en aquellos tiempos, para pedirle que no consideraran a su hijo culpable de esta historia. Y por primera vez, porque esto no pasa nunca, se quitó a Taylor de culpable del primer informe y se puso ese trocito en el informe que ha llevado a causar tanta confusión. Y es que el vuelo 19 ha desaparecido por causas que se desconocen, ¿no? Y eso abrió todavía más la puerta al Triángulo de las Bermudas y a las otras versiones de toda esta historia. Bueno, pues este es un resumen más o menos de todo lo que ha sido esta investigación. Luego hubo mucho más, yo seguí buscando. Cuando soy consciente de que quizá 2 de los aviones pudieron caer en la zona de los Everglades son unos parques naturales gigantes, humedales que tenemos en Florida. Si queréis, no sé si están en la fotografía, no sé si se ven bien, pero si queréis os lo muestro una vez más para que veáis en la foto verde. Bueno, no se ve muy bien, pero hacia la izquierda de la flecha, todo eso que veis, ahí no hay ciudades, no hay nada. Es puro, como diría mi abuela, puro campo. No es puro campo porque son humedales que hay panteras, caimanes, serpientes. Es una zona muy salvaje y está tremendamente protegida. En el 45 todavía era más grande y más salvaje. Bueno, pues 2 de los aviones los sitúan posiblemente cayendo en esa zona de los Everglades. Bueno, yo me animé en febrero del año pasado a ir a uno de los 2 puntos en donde probablemente podía haber caído el vuelo, el de George Paonessa o concretamente el FT-81, el otro avión. Bueno, me metí hasta la coordenada exacta, montamos un despliegue, un dispositivo. Imposible encontrar nada ahí. Imposible porque es una selva tan densa
que a 1 metro no se ve nada. Mi plan era este año, si no hubiésemos tenido esta fantástica pandemia, hacer una segunda búsqueda, pero con un sistema láser que lo que hace es vaciarte lo que es la selva como tal y te da o te emite la señal de si hay objetos ahí en ese punto. De momento lo he tenido que posponer, pero no lo he dejado apartado, lo he pospuesto simplemente. Por cierto, que en esos días de búsqueda en febrero, una de las cosas que notamos y que todavía nos hizo sentirnos más como probablemente se sintieron los hombres del vuelo 19, es que nos estuvo siguiendo durante 2 días lo que es una pantera de la Florida, que realmente es un puma. Veíamos las huellas y cómo nos estaba rondando. No se debía atrever mucho porque entre la gente que éramos y el ruido que hacíamos, debía decir estos chalaos que hacen aquí en medio, pero ya está. Y esto estaba muy cerca de una de las zonas de reserva. Sabéis que hay 2 grandes tribus en Florida, 2 grandes zonas de reserva. Como siempre, les dieron los peores territorios a ellos. Una zona es Miccosukee, la otra zona están los Seminoles. Los Seminoles, bueno, estas 2 grupos étnicos aborígenes norteamericanos viven y siguen teniendo algunas partes en esa zona. Han sido más listos que probablemente otros grupos porque los Seminoles son los dueños de Hard Rock Café. No sé si os suena la cadena de Hard Rock Café, pero con que su territorio no es considerado territorio norteamericano como tal, es territorio de ellos, pueden poner casinos, pueden poner hoteles y tal, y han hecho una fortuna y son multimillonarios. Y los Miccosukee hicieron lo mismo, no al nivel de los Seminoles, que insisto, la marca Hard Rock Café es una bestialidad. Y sobre todo si vais a Estados Unidos, sabéis que tienen unas cosas, hasta en Las Vegas, tienen ahí unos hotelazos de escándalo, y los Miccosukee. Bueno, pues había una zona cercana, pero no quisieran hablar con nosotros, ni quisieron que yo les expliqué todo lo que estaba haciendo y todo el tema del vuelo 19. Digamos que no estuvieron muy receptivos y lo que menos querían es que nosotros estuviéramos por ahí enredados. Estas cosas pasan a día de hoy, siglo XXI, pero estas cosas pasan, respetamos y nos fuimos, pero estuvimos durante varios días buscando. ¿Por qué yo hago toda esta búsqueda? A los que no hayáis leído la novela ahora mismo, os voy a contar una pequeña clave de la novela. En 1960, un abogado que llegó a ser juez se encuentra un avión en mitad de los Everglades. Sale a cazar con un amigo suyo y encuentra un avión. Y en ese avión hay 2 cuerpos. Tendría que haber 3 cuerpos. Hay 2 cuerpos. Bueno, ese avión que a día de hoy, a pesar de que otros investigadores, incluso el capitán Mayer, había interpuesto frente al Pentágono una serie de preguntas y peticiones, a día de hoy no se ha reconocido que fuera uno de los 5 aviones del vuelo 19. A pesar de que en aquel momento que ellos dieron aviso y que llegó la Marina y se llevó el avión y se llevó los cuerpos, en aquel momento a él le reconocieron que era uno de los 5 del vuelo 19. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué la Marina de los Estados Unidos a día de hoy sigue sin reconocer? Bueno, según la Marina, preguntada por todos nosotros, porque no tiene suficientes pruebas. Me vais a decir, pero, joder, estos aviones van pintados. Sí. Coño, hoy en día el tema de ADN, yo no sé si veis CSI Miami, CSI Nueva York, CSI Los Ángeles y CSI mi madre, porque, vamos, nos están vendiendo todo el día que con las pruebas de ADN pillan a todos los malos. Bueno, pues no parece ser que no haya ADN. Uno de los 2 cuerpos, si fuera el del Capitán Powers, que era el piloto que pilotaba esa nave de donde estaba George Paonessa, es el único que estaba casado y que tenía una hija recién nacida. Entonces, pruebas de ADN podrían haber realizado. Hasta aquí os puedo decir porque ni yo mismo sé cómo muy bien explicaros esta parte, porque se me escapa. Desconozco qué ventaja o desventaja tiene
hoy en día el no reconocer que a lo mejor 2 de los 5 aviones del vuelo 19 sí llegaron a tierra de noche, sin referencias, sin luces, porque en aquella época no había la iluminación que hay ahora de las ciudades en Estados Unidos, ni muchísimo menos. Es más, una de las órdenes que se da es encender todos los campos de aviación de norte a sur de la Florida por si acaso ellos están regresando y pueden aterrizar en alguno de ellos. Bueno, pues esto es así. El vuelo 19 me llevó unos cuantos años, pero estoy muy contento porque conseguí muchísima información que no se había podido conseguir hasta ahora y ponerle mucha más claridad y mucha más luz a este supuesto misterio. Y poco más os quiero decir, porque si no, se me va a ir mucho de tiempo y me gustaría que si a alguien le apetece preguntar algo, que tenga la capacidad de preguntar lo que quiera sobre esta historia. Muchas gracias, José Antonio. Tenemos registradas algunas preguntas que nos llegan, te voy a ir leyendo, pues, bueno, felicitaciones, porque sí que es verdad que hay gente que, por ejemplo, se está leyendo el libro y que reconocen que es buenísimo y que es un placer escucharte, pero te voy leyendo preguntas que nos ha ido dejando. ¿Me dejas, sí, me claro. dejas una sí, cosa sí, antes? claro. Se me ha olvidado una cosa. Fijaros si el impacto del vuelo 19 fue tan bestial que en una película que en nuestro país se llamó Encuentros en la tercera fase, de Steven Spielberg, la primera imagen que sale en esa película es el vuelo 19, que aparece en mitad del desierto. Porque es alucinante. Es alucinante que el mismo Spielberg coloca el vuelo 19 como recién aparecido de la nada en mitad del desierto. Pues Spielberg lo arranca el Encuentros en la tercera fase con la aparición del vuelo 19. Detrás de esa imagen hay una imagen preciosa que sale un abuelete con la cara quemada que dice que el sol de noche se le apareció y le cantó. Bueno, pues a partir de ahí, imaginaros también cómo le dio alas a toda la historia del Triángulo de las Bermudas, porque un tipo como Spielberg, después de venir del exitazo de Tiburón, que ya empezaba a ser un número 1 a nivel mundial, aterriza Encuentros en la tercera fase y pasa esto. Ahora sí, ya estoy con las preguntas, perdóname. Vamos para allí, José Antonio. A ver, nos preguntan... A ver, José Esteve nos pregunta... José Antonio, ¿los TV Avengers llevaban brújulas insertadas? ¿Cómo puede ser que todos se perdieran? Buena pregunta. Llevaban 2 sistemas de brújula, ¿vale? Llevaban un sistema de brújula más, entre comillas, automático y la brújula de toda la vida. Realmente la referencia de ellos era a nivel reloj. O sea, ellos calculaban tanto tiempo volado, a tanta distancia, tenemos que estar en este punto. Por razones que se desconocen y que también han alimentado al tema del Triángulo de las Bermudas, bueno, tuvieron problemas con brújulas, tuvieron problemas con las radios para comunicarse. Hay un momento en que ellos reconocen que están escuchando radios comerciales cubanas, que no se escuchan entre ellos, que están escuchando música y que están escuchando las radios de Cuba. Y entendemos que cuando cae la noche se les complica todo más, pero el problema de las brújulas, que queda reflejado en el informe que hace la Marina, es uno de los muchos problemas que tiene. Aparte, esos aviones también tenían insertados relojes, porque uno de los grandes problemas es que Taylor, el hombre que llevaba el grupo, su reloj no funcionaba. Tiene un problema con el reloj y le dice al de atrás, oye, me vas a tener que ir cantando las horas, porque los relojes que iban incrustados en el tablero de mandos del avión se los robaban entre ellos, los pilotos, y de ahí la moda esa de llevar un reloj tan guay como los de los aviones. Bueno, pues viene de esa época y se choriceaban y nunca nadie sabía quién había robado el reloj del vuelo anterior, pero esas cosas pasaban, ¿no? Es una buena pregunta, insisto, que está reflejada en el informe y que no tiene una explicación. Enrique Sanz nos pregunta si el teniente Charles Taylor fue el único o máximo culpable, aunque yo creo que lo ha respondido durante la charla.
Sí, pero te lo explico rápido. Dos versiones. La primera, la Marina cargó todas las culpas en él. La segunda versión, cuando la madre y la tía interponen esa, digamos, contrademanda y la ganan y se la quitan. Hombre, en todo lo que yo fui leyendo, algo no estaba bien en este chaval. Algo no estaba bien en este piloto porque realmente confundirte que estás volando encima de las Bahamas, que era donde era la misión y tenía que estar encima de las Bahamas, o pensar que estás a casi 400 kilómetros, que es donde están los Cayos de las Bahamas, pues ahí hay algo que no estaba bien. En él había algo que no funcionaba. Susana nos pregunta, José Antonio, recuerdo que un cazatesoros en el 91 que buscaba galeones españoles en el Atlántico dijo haber encontrado los aviones desaparecidos. ¿Qué sabes de esto? Mira, se ha dicho muchas veces, la cosa más alucinante de todas, os voy a traer bastante más cerca y vais a recordar cuando explotó el Space Shuttle encima de Cabo Cañaveral, murieron los 7 astronautas, ¿os acordáis? Eso fue en el 86, iba una maestra, por primera vez habían metido una maestra en el vuelo, eso fue tremendo. Bueno, pues en la búsqueda que hace la NASA, que hace una búsqueda a lo bestia para recuperar todas las piezas de esa explosión y poder reconstruir y saber qué les falla en el país, bueno, pues descubren un Avenger. Y ese Avenger que descubren bajo el agua, realmente descubren un avión y lo mal identifican, no lo identifican como un Avenger. Bueno, pues en ese momento, el hombre que a mí me ayuda, el capitán Myers, cree que es el primero de los 5 aviones que se queda sin combustible, porque por situación él hace un estudio con los vientos del momento, la tormenta, cómo podían haber volado, por los datos que tienen, y él cree que el primero, que por cierto los guardacostas estuvieron también muy finos y acertaron bastante donde podía haber caído, el primero cayó ahí. Lo sacan del agua, pero está tan destrozado, tan hecho polvo, que no lo pueden identificar como uno de los 5 Avengers. Pero realmente era un Avenger y lo sacaron del agua, pero no pudieron identificarle como como uno de los aviones del vuelo 19. Jacobo también nos pregunta, hola José Antonio, el libro pequeño que se puede comprar en la edición del Corte Inglés no cuenta si encontrasteis algo. ¿Habrá segunda edición? Amigo, es verdad. El Corte Inglés sacó una edición especial y me pidió que en la búsqueda, solo en el Corte Inglés podéis encontrar eso. No viene, no tengo ninguno aquí, si no os lo enseñaba. No viene solo el libro grande con la historia, sino que vienen esa semana de búsquedas en los Everglades. Bueno, pues no va a haber una segunda hasta que no pueda ir y pueda hacer lo de los láser, porque claro, mi ilusión habría sido que en ese diario de a bordo no os mováis ni 10 segundos. He vuelto. Aquí está. Esta es la edición del Corte Inglés y veis que lleva este libro pequeño atrás. Insisto, solo está ahí. Bueno, pues aquí cuento todo lo que fue la investigación y todos esos días en los Everglades. Así que si hay segunda expedición, que la va a haber, más que le apese al COVID, cuando la haya, espero que haya una segunda parte. También nos preguntaba Enrique si en la descalificación de documentos se ha sabido en todo momento todo lo que se decía por la radio, si se ha contrarrestado todo lo que se decía. Hay un problema que fue un sorpresón para mí. Os lo creáis o no, no se grababan esas conversaciones, se transcribían. O sea, el operador de radio iba apuntando todo lo que se iba hablando y todas las conversaciones que hay son de alguna de las bases que sí que podían escuchar al vuelo 19 y cómo fueron transcribiendo, y que lo cuento en el libro y cuento lo que hablaba entre ellos, esa transcripción de las conversaciones. Y ahí es donde se demuestra que de esas conversaciones algunos compañeros periodistas más o menos interesados en los 50, que es cuando se inventan el Triángulo de las Bermudas, el vuelo 19 desaparece en el 45.
pero el Triángulo de las Bermudas como tal no aparece publicado hasta a partir de los 50. O sea, se le da nombre en los 50 que se llama el Triángulo del Diablo, el Triángulo de la Muerte, y se queda finalmente con el Triángulo de las Bermudas. Hay un montón de nombres. Bueno, pues ahí se cogen solo algún tema algún trocito de transcripción que, digamos, alimentó mucho más el misterio del triángulo como tal. Y tenemos una última pregunta escrita. Decimos y emplazamos a los espectadores, si quieren hacer alguna pregunta también a José Antonio, que levante la mano virtual, les daremos paso, pero leemos. Nos hace un pequeño resumen Carlos y dice que si el empeño de un teniente y la férrea disciplina militar ha sido lo que llevó o lo que acabó con la vida de los integrantes del vuelo 19. Una buena pregunta. Pues no lo sé, porque al final, fíjate que el empeño del teniente, al teniente Taylor, le llevó probablemente a desaparecer en mitad del Atlántico, mientras que los otros sí que más o menos fueron regresando hacia la costa. Entonces, es muy difícil, ¿no? El otro día, como os comentaba, en esa charla que tuve con la gente del ala 14, claro, las circunstancias al límite de aquel momento, hoy en día es todo mucho más fácil. Hoy tienes satélites, GPS, te sitúas mucho más rápido. Si te despistas, no tienes problemas a la hora de conectar vía radio con tierra. En aquel momento debía ser lo que ellos vivieron, y por lo que yo fui leyendo, fue dantesco. Dantesco porque yo soy consciente, como ellos fueron conscientes, de que hay un momento que no les salían los números. O sea, nos queda tanto combustible, no sabemos dónde estamos, es de noche y tenemos que aterrizar, o si no, vamos a terminar a saber dónde, en el agua, en tierra. Yo creo que ellos pasaron un calvario de esas horas tremebundo. Bueno, y ahora ya son todos saludos. Guadalupe te manda saludos, decirte, don José Antonio, que, hola. Que recuerdo tu intervención en Cuarto Milenio y que me agradó mucho. Ahora vuelvo a verte con agrado. Me parece muy interesante el suceso que nos has contado. Por escrito ya lo tenemos todo. Si alguien se atreve y pide la palabra, pues tenéis a José Antonio a vuestra disposición. Yo sí que me gustaría preguntarle una cosa, porque han mencionado antes la visita al ala 14, los Top Gun españoles. Me gustaría no con la perspectiva del tiempo, pero 76 años, 75 años después, ¿qué percepción tienen estos pilotos profesionales sobre aquel incidente? Una vez les trasladas toda aquella historia, ¿cuáles son su teoría? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan ellos de aquel suceso? Se les hizo muy difícil poder entender cómo tomas la decisión de desobedecer a tu mando, pero también si no lo haces, sabes que vas a morir. O sea, si tú estás haciendo bien tu navegación y todo, tú sabes que el líder de tu grupo te lleva directamente a mitad del Atlántico y que no vas a volver a casa. Entonces, era una situación muy dantesca en todos sentidos, porque las discusiones en vuelo fueron, o sea, se pueden ver. O sea, ahí hay un momento en que Powers, que es el capitán de los Marines, que toma un poco el mando en ciertos momentos, claramente sabe que no va a volver a ver a su hija si no hace eso, porque Taylor está empeñado en regresar en dirección contraria, en volar hacia el este. Pues Antonio, nos registran por Facebook también otra pregunta que nos vienen a decir que, a ver, que la he perdido, aquí la tengo. Es evidente que el vuelo 19 ha sido un poco el que ha marcado a lo largo del tiempo, pues toda, pues ser más importante, pero nos preguntan si en Fort Lauderdale sí, se habían registrado más fallecimientos o desapariciones en estos años. No, eso nunca más volvió a pasar algo como el vuelo 19. Sí que pasó en Banana River, un poco más al norte, hacia Jacksonville. Llega por cierto, que desde Jacksonville es de donde llega el telegrama. Eso lo voy a explicar ahora en 2 segundos.
un poco más al norte, en Banana River, que era donde estaba la gran base de rescate. A ellos sí que habían tenido alguna desaparición anterior. Es más, la comenté en Cuarto Milenio en una de las visitas al programa de Iker y en donde, por ejemplo, de esa desaparición, no sé muy bien qué explicación dar, porque volaban 3 aviones, entran en una nube y salen 2. Y dices, pero ¿y el otro avión? Porque esos 3 aviones tenían contacto por radio y por radar. O sea, que se veían. Y de pronto desaparece uno y sale al otro lado. Por cierto, en una zona donde se buscó meses después al vuelo 19, porque esto pasa meses antes del vuelo 19 y el protocolo que se aplica para buscar a este vuelo es el mismo que luego se aplicó para el vuelo 19. Por eso yo os he dicho al principio, si me preguntáis si el Triángulo de las Bermudas existe o no existe, no sé qué deciros. O sea, hay casos ahí que no sé qué explicación tienen. Si me preguntáis si el vuelo 19 desapareció en el Triángulo de las Bermudas, os digo que no, radicalmente. Y ahí, a partir de ahí, que cada uno haga lo que quiera y vuele cuando quiera a Miami y que piense lo que quiera cuando esté volando a Miami. Jacobo nos pregunta, Ponce, ¿tú piensas personalmente que está vivo? Yo es una buena pregunta, no me lo habían hecho nunca. Yo creo que George Paonessa salió vivo de esta. Yo, después de todo lo que he buscado, yo creo que George Paonessa salió vivo de esta. Lo que me cuesta es entender los motivos que él tendría para desaparecer del todo. Insisto, entiendo lo del Consejo de Guerra, entiendo lo de no querer seguir en el ejército, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo shock de lo que pasara, el perder a todos sus compañeros. Pero hay demasiadas cosas que no tienen explicación en torno a él. O sea, es que lo del telegrama es una locura. Es que el telegrama lo mandan desde Jacksonville. Toda la familia de él vive en Nueva York. En el 45 a nadie se le ocurre coger un avión de Nueva York a Jacksonville para mandar un telegrama al hermano a Washington para decir que está vivo, y lo manda, por cierto, que tengo por aquí, creo, una imagen del telegrama, y diciendo que está vivo y firmando como firmaba, como le llamaba a su madre pequeño, que lo llama Georgie. O sea, es que es de locos, y se lo manda a Joseph Paonessa, que es su hermano, y que están los barracones, como veis ahí, que son los barracones de los marines, y como veis, le está diciendo, te han mal informado sobre mí, estoy muy vivo, y firma Georgie. O sea, ¿en qué cabeza cabe que un perturbado vaya a hacer esto en el 45? Insisto, que la familia vivía toda en Nueva York, y esto es en Jacksonville, al norte de Florida. O sea, que tenían solo para hacer solo el dinero que les debía costar el vuelo de Nueva York a Jacksonville, no les sale rentable. Claro, si ese telegrama llega a salir de un puesto de correos de Nueva York, bueno, a lo mejor, pero de Jacksonville, que Jacksonville en el 45 era la nada. O sea, no os penséis que Jacksonville era como ahora una mega ciudad, no sé qué. Ahí aterrizaban cuatro militares y poco más, porque lo más cercano era la base de Banana River. O sea, no tenía ningún sentido de nada. Y luego que la familia guarda silencio, pero siempre ha dicho que ese telegrama era de George Paonessa. Tenemos una mano levantada de Martín. Te damos la palabra, Martín. Si quieres conectar tu micro y tu cámara, te escuchamos. Hola. Sí, te escuchamos, Martín. ¿Qué tal, Martín? Hola, Jorge. Dime. Seguramente la mayoría de los que te están viendo no saben principalmente la grandeza humana que tienes, y nosotros, yo particularmente, desde el ala 14, pues... ¡Hombre! Si es Martín, claro, pero no te estaba viendo la cara, pero o sea, que sí que teníamos espías del ala 14 en la conferencia. Sí. El ejército nos vigila, muchachos. Nada más. Bueno, decir eso relacionado con lo que estábamos hablando anteriormente, que decíais del desobedecer las instrucciones que se puedan dar respecto al líder de una formación,
es complejo, es difícil, porque una de las mayores herramientas que existen, y evidentemente, además, como tú lo explicas, es la disciplina de vuelo. Y eso ha de ser casi inquebrantable, el cumplimiento que se ha de mantener por muchas razones, ¿no? Entre ellas la seguridad y el cumplimiento de la misión. Y claro, evidentemente, como tú explicas también, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos en un periodo que además, posguerra, o bueno, casi en plena guerra, que todavía la rigidez de las normas es más estricta, entonces los controles es mucho más difícil. Entonces, bueno, es complicado y es muy fácil que se intente ocultar una parte de la historia. Así que totalmente razón. Ya lo hablamos el otro día, ya lo estuvimos hablando, pero que tienes toda la razón en tu explicación. Así que no lo preguntan, pero bueno, era más bien una opinión desde todo en la 14 ahora mismo y mandarte un abrazo, nada más. Un abrazo enorme, Martín. Gracias, capitán. Cuídate mucho. Pues, pues sí que nos estaban escuchando, ¿eh? Sí, sí, ya veis que sí. Yo insisto, para mí fue una visita maravillosa. Son una gente alucinante y aparte de ver las instalaciones y los aviones y poder estar trasteando ahí, que fue una gozada, la opinión de ellos, lo que pensaban, esa hora que estuve, más de una hora con ellos, fue fantástica. Porque te ayuda a entender muchas cosas. Porque al final, insisto, tú no naces piloto de combate y yo estoy hablando de una historia que tiene que ver con pilotos de combate y con una situación muy, muy especial y muy particular. Vamos a ver si tenemos algo más. Bueno, nos pregunta Mónica. Por aquí me están entrando sí, a mí un montón de entradas. Sí, dice Mónica, ¿ahora en qué andas metido? ¿Estás preparando algún libro? Lo he explicado al principio, pero si quieres... Sí, si queréis os lo explico. Por ahí alguien estaba preguntando que si pensaba que el vuelo 19 no había caído en el Triángulo y mantengo que no, que yo creo que no, que alguno de sus aparatos sí que cayó en la zona del Triángulo de Bermudas, pero probablemente al menos 2 de ellos no cayeron dentro de esa zona. Y os lo contaba al principio, desde hace ya un montón de meses estoy trabajando en una historia que me gustaría, si es posible, porque con todo el tema de la pandemia me está, digamos, bueno, estoy yendo mucho más lento de lo que yo quisiera en toda la investigación y es también de alguien que desapareció, pero lo que pasa es que estoy en nuestro país, y tiene que ver también con temas militares y bueno, ya lo veréis. No puedo contaros mucho más, a lo mejor os podría, no sé si finalmente va a llevar ese título, pero bueno, parece ser que se llamará La Caja Azul, pero vamos a ver si realmente eso sucede. Quiero decir que se mantiene el título de La Caja Azul y ojalá que mi plan es durante este 2021 poder terminarlo. Insisto, estos días están siendo tremendamente intensos, porque ya sabéis que es muy difícil moverse, obviamente, en la situación que tenemos de pandemia y no está la cosa como para tonterías. Pues nosotros recogemos ya. Más preguntas ya no tenemos. Le doy la palabra a Sergio Aspas. No, bueno, yo me gustaría despedirme, dar por finalizada, por supuesto, la videoconferencia y darle nuestro más sincero agradecimiento a José Antonio Ponsatí en nombre del Ateneo, que ha sido un placer tenerte con nosotros y sobre todo habernos hecho partícipes de todo lo que ha habido detrás de vuelo 19, ¿no? En el backstage, que no, como has contado, no ha sido poco. Entonces, primero, gracias de verdad, José Antonio, por tu tiempo. Creo que no te conozco tanto como los del ALA 14, pero en los días que hemos estado hablando has estado siempre predispuesto a todo. Manu lo puede corroborar también y de verdad que te damos las gracias enormemente, igual que el resto de asistentes que ha estado en esta interesante videoconferencia que nos has brindado. Sí que te digo que nuestro deseo, ya que has insinuado, no sé si será la Caja Azul y si Dios quiere la pandemia te permite o no te limita esa carrera de la investigación para ese segundo libro, la Caja Azul sí que te lanzó el guante para que nombre el Ateneo, que la próxima vez que tengamos la oportunidad, por supuesto, y deseamos de corazón, porque será que veremos la luz al final del túnel, pero nos gustaría invitarte de forma presencial si ve la luz esa segunda obra literaria tuya. Y muchas gracias de verdad por estar con nosotros y a todos los asistentes y desde aquí te mandamos un fuerte abrazo, que tienes las puertas del Ateneo abiertas, así me lo ha transmitido también la presidenta Carmen de Rosa, que estaremos encantados de recibirte. Para mí será un placer acercarme
te cuento una cosa, va a salir sí o sí, porque si no los de la editorial me matan, porque he firmado un contrato y todo, van locos para que publique la segunda novela. O sea, como no aparezca, búscame, pero como a George Paunesa, desaparecido por ahí en algún lugar escondido. Pero sí, y será un gustazo. Ojalá que se calme un poco toda esta locura, que se va a calmar seguro, no tengo ninguna duda de ello, y pueda disfrutar de la próxima en directo con vosotros y contando 1001 aventuras que me están pasando también cada cosa en estos días, que ya las compartiremos, os aseguro que las compartiremos. Muy bien. Pues muchas gracias y hasta la próxima, José Antonio. Nos vemos. Gracias a todas y a todos. Gracias, Carmen. Un abrazo enorme. Chao. Un abrazo. Gracias.